Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Seguimos trabajando con transformaciones lineales y en esta ocasión vamos a trabajar con los ejercicios que van del 3 al 9. En estos se les va a pedir, por ejemplo, que calculen núcleo o imagen mediante la definición. Entonces vamos a repasar a qué se le llama núcleo o imagen y cómo lo vamos a calcular. Y después vamos a trabajar puntualmente con los que son el ejercicio 5 y 6, en donde me pide el transformado de cierto vector. Bien, ustedes definieron en la teoría al núcleo de la imagen de la siguiente manera. Por ejemplo, el núcleo que se nota con la palabra nuc de t o ker de t, lo van a encontrar en algunos libros, está en inglés. El núcleo me dice que son todos los vectores del espacio vectorial B, hasta que el transformado de ese vector me da el nulo de W. Recuerden que nuestra transformación lineal va de un espacio B a un espacio W. Entonces me está diciendo que si yo tengo, por ejemplo, este mi B y este mi W, y esta es mi transformación lineal, me dice que en el núcleo están todos los vectores del espacio vectorial B, están todos los vectores de acá, que se transforman en el nulo de W. Es decir, van a ser todos los vectorcitos que van a parar al nulo de W. Todos los que están acá, a este conjunto se le llama núcleo. Yo voy a hacer una flechita acá. Este es el núcleo de la transformación lineal. A tener en cuenta, el núcleo está dentro del espacio vectorial B. Ustedes ya vieron la teoría que el núcleo también es un subespacio vectorial. Por otro lado, definieron a la imagen y se nota como en la letra im de t a la imagen. Dice que son todos los vectores que están en W, todos los que están acá, tales que existen vectores en B que se transforman en ese vector W. Es decir, la imagen va a estar formada por todos los vectorcitos para los cuales hay vectores que se transforman en estos que están acá adentro. Acá estaría la imagen de la transformación lineal. A observar, la imagen está dentro del subespacio W. El núcleo está dentro de B, la imagen está dentro del conjunto de llegada. Bueno, estas son las definiciones. Con estas definiciones nosotros vamos a trabajar para calcular el núcleo de la transformación lineal y para calcular la imagen. Bueno, para ilustrar cómo vamos a trabajar con el núcleo de imagen, elegí el ejercicio 3, en donde me dan una transformación que va de R2 en R2, tal que el transformado de un vector XY lo transforma en el vector X0. Es decir, deja la primer componente como está y a la segunda la transforma en 0. El inciso A dice demostrar que T es lineal. Bueno, esto se los dejo a ustedes para que prueben las dos condiciones para que sea transformación lineal. En el inciso B, que es el que vamos a resolver, dice describir geométricamente a T y calcular núcleo imagen. En primer lugar vamos a calcular el núcleo de la imagen y después vamos a describir geométricamente. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular, por ejemplo, el núcleo, vamos a escribir nuestra definición, pero adaptada a nuestra transformación lineal. Fíjense, van a ser todos los vectores del espacio de partida, es decir, vectores de R2, así que esos vectores les vamos a llamar XY, van a ser mis vectores XY pertenecientes a R2, tal que el transformado de ese vector me tiene que dar el nulo de W. Como W es R2, el nulo de R2 va a ser el 0, 0. Entonces, lo primero que hago es escribir la definición en base a los espacios vectoriales con los que estoy trabajando. En este caso, como va de R2 a R2, van a ser todos los vectores de R2, tal que sus transformados me da el nulo de R2. Una vez que planteamos la definición, me quedo con esta parte. Con esta es la que ustedes van a trabajar. Entonces, me quedo con que el transformado de XY me tiene que dar el 0, 0. Me pregunto, ¿quién es el transformado de XY? El transformado de XY es el vector X0, así que vamos a reemplazar este acá. Pueden seguirlo con una equivalencia para este lado o yo lo voy a continuar para acá abajo. Entonces, el transformado de XY es el vector X0. Esto me tiene que dar igual al nulo. Como me queda en igualdad de dos vectores, igualo componente a componente. Me queda que X es igual a 0 y que 0 es igual a 0. Esto se cumple siempre y me queda la condición que X es igual a 0. Entonces, cuando veo mi núcleo, me pregunto, ¿cuál es el núcleo de T? ¿Qué vectores se van a transformar en el nulo? Van a ser aquellos cuya componente X sea 0. Entonces reemplazo acá a X por 0. Reemplazo la X por 0, la componente Y queda libre, así que me queda con y perteneciente a los reales. Este va a ser el núcleo. El núcleo van a ser los vectores de la forma 0i. Todos estos vectores se van a transformar en el nulo. Veamos si es verdad. Si yo transformo el 0i, me queda transformado del 0i, me queda el primer componente 0 y el i la transforma en 0, es decir, 0, 0. Algo similar vamos a hacer para calcular la imagen. Escribo la definición adaptada a mis espacios vectoriales. Van a ser los vectores del espacio de llegada, es decir, vectores de R2. La sugerencia es que le llamen diferente a como le llamamos acá. Vamos a llamarle AB. Tales que existen vectores en el espacio de partida, es decir, que existen vectores en R2, a eso les vamos a llamar XY. Y el transformado de ese vector, es decir, transformado de XY, me da mi AB. Bien, escribimos la definición adaptada a nuestro espacio vectorial. Y me quedo, igual que antes, con esta partecita, con esta que vamos a trabajar. Me hago la misma pregunta de antes. ¿Quién es el transformado de XY? El transformado de XY es X0. Y esto me tiene que dar igual a AB. Entonces comparo componente a componente. Me queda que X es igual a A y 0 es igual a B. Esta parte de acá, en el caso de la imagen, trabajenla
en forma matricial para resolver. ¿Por qué? Va a ser muchísimo más fácil identificar quién es la imagen. Si yo miro acá, digo, bueno, x igual a y 0 igual a b. ¿Cómo escribo la imagen? La imagen eran los vectores de la forma AB. ¿Cómo escribo esto? Entonces, para hacer eso, lo voy a llevar a la forma matricial. Fíjense que del lado izquierdo, mis incógnitas eran x, y. Entonces, con x tengo un 1, con y tengo un 0. Abajo, con x tengo un 0, con y tengo un 0. Y del lado derecho, tengo AB. Entonces, yo quiero saber para qué vectores existen vectores del espacio de partida hasta que se transforman en esto. Es decir, yo quiero ver para qué vector esto tiene solución. Entonces me pregunto, para que esto tenga solución, ¿qué tiene que pasar? B tiene que ser 0 para que sea compatible. Entonces, lo que necesito es la condición B igual a 0. Esto es lo que voy a reemplazar acá. Yo tengo A es libre, B es 0. Por lo tanto, la imagen van a ser los vectores de la forma A y 0, tal que A es un número real. Entonces, en la imagen van a estar todos los vectores de la forma A0. Son los únicos que van a tener elementos en el espacio de partida que se transforman en esos elementos. Vamos a interpretar esto geométricamente. ¿Qué hace la transformación y cómo miramos el núcleo y la imagen? Como estamos trabajando con vectores de R2, vamos a poder dibujar en el plano una correspondencia. No es como el tema de las funciones, pero sí vamos a poder hacer una correspondencia. Entonces vamos a dibujar los ejes cartesianos. Y para ilustrar esto, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el transformado de algunos vectores y vamos a dibujar para hacer su interpretación. Por ejemplo, si yo transformo el vector 1, 1, reemplazo a x por 1 a y por 1. El transformado del 1, 1 va a ser 1, 0. Si transformo el menos 1, 2, me queda. El transformado de menos 1, 2 va a ser menos 1, 0. Si transformo el menos 1, menos 2, va a ser menos 1, 0. Si transformo el 2, menos 1, va a ser 2, 0. Porque recuerden que la componente y siempre la transforma en 0 y la componente x queda igual. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar. Por ejemplo, bueno, el 1, 1, este vector, cuando lo transformo, se transforma en el vector 1, 0. En este va a parar acá. Cuando dibujamos el menos 1, 2, este vectorcito, y lo transformamos, se transforma en el menos 1, 0. Es decir, en este vector que está acá. Ahora dibujo el menos 1, menos 2, sería este vector de acá. Cuando lo transforma, se transforma en el vector menos 1, 0, en este mismo que tengo acá. Y por último, cuando transformo el 2 menos 1, el 2 menos 1, sería este vectorcito que está acá. Cuando lo transformo, se transforma en el vector 2, 0, en este vector que está acá. Fíjense, lo que va haciendo la transformación es como que me fuera aplastando a todas las componentes del vector hacia el eje de las X. Es decir, lo que está haciendo es la proyección ortogonal sobre el eje de las X. Esa sería la interpretación geométrica. Ahora miremos lo del núcleo y la imagen. Dijimos que el núcleo son todos los vectores de R2 que van a parar al nulo. Ahí me dio que el núcleo eran los vectores de la forma 0i. 0i sería el eje de las y. Fíjense que cuando yo transformo el eje y, todos estos, si hago la proyección ortogonal sobre el eje x, todos estos van a parar acá, van a parar al nulo. Efectivamente, el núcleo son todos estos vectores. Y para la imagen descubrimos que son los vectores de la forma A0. Eso quiere decir que la x puede tomar cualquier valor y la componente y siempre es 0. Fíjense que la imagen son todos los vectores que están sobre el eje de las x. Y es correcto para nuestro dibujo. Para terminar con este ejercicio, en el inciso C, dice indicar cuál es la imagen bajo T de los vectores que se encuentran sobre el eje Y. Cuando dice imagen bajo T, está diciendo cuál es el transformado de. Entonces me estoy preguntando cuál es el transformado de los vectores que se encuentran sobre el eje Y. Si se encuentran sobre el eje Y, estos puntos tienen coordenada 0i. Entonces acá me está preguntando cuál es el transformado del vector 0i. Y cuando dice y de los vectores que se encuentran sobre el eje X, si se encuentran sobre el eje X, esto tiene coordenada x0. Entonces me está preguntando cuál es el transformado del x0. Eso lo dejo para que ustedes lo calculen, pero ya lo calculamos recién igual gráficamente. La misma idea es con el ejercicio 4, en el cual me da otra transformación, me pide que demuestre que sea lineal y que describa geométricamente. En el 7, 8 y 9 lo mismo, me pide que encuentre núcleo e imagen. En estos casos me pide que indique base y dimensión, pero lo van a trabajar de la misma manera. Y ahora yo me voy a detener en el ejercicio 5 y 6. En estos ejercicios me dice que ya tengo una transformación lineal y me da la información de ciertos transformados. Entonces con esta información me pide que calcule el transformado de un cierto vector y de un vector genérico. La misma idea es en el ejercicio 6. Así que vamos a hacer el 5. Bien, en el 5 básicamente la idea es utilizar la información de que esta T ya es transformación lineal. Es decir, se cumple la condición 1. Es decir, distribuye la suma y salen los escalares afuera, la condición 2. Entonces, la información que me da me dice que el transformado del 1, 0 es el vector 2, 3 y el transformado del 0, 1 es el vector 1, 1. Y me pregunta cuál es la imagen bajo T, es decir, cuál es el transformado del vector 3, 4. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Observen que el vector que yo tengo acá adentro, este y este, el 1, 0 y 0, 1, son vectores LI. Estos son justo los de la canónica, pero son dos vectores LI, es decir, forman una base del conjunto de partida, forman una base de R2. Entonces tengo una base. En este caso coincide que es la canónica, pero podrían haberme dado cualquier otra base distinta. Entonces, como tengo una base, yo sé que cualquier vector se puede escribir como combinación lineal entre estos dos vectores, en particular el 3, 4. Entonces, ese vector se puede escribir como combinación lineal. Lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer ustedes, es calcular estos escalares de la combinación lineal. En este caso es re sencillo porque justo es la canónica. Acá alfa vale 3 y beta vale 4. Si no fuera la canónica, lo que hago es encontrar los escalares como hacemos en cambio de base. Entonces, acá alfa me da 3 y beta me da 4. Eso quiere decir que mi vector 3, 4 se puede escribir como 3 por 1, 0 más 4 por 0, 1. Si ustedes hacen distributiva, me da efectivamente este vector de acá. Ahora vamos a usar lo de transformación lineal. Vamos a aplicar T a esta igualdad que tengo acá. Entonces, como T es transformación lineal, T distribuye la suma. Esa es por la condición 1, vamos a ponerla acá. Me va a quedar el transformado del primero más el transformado del segundo. Y por la condición 2, este escalar 3 sale afuera y este escalar 4 sale afuera. Entonces me queda 3 por el transformado del 1, 0 más 4 por el transformado del 0, 1. Todo esto haciendo propiedades de transformación lineal o las condiciones de transformación lineal. El transformado del 1, 0 me dice el problema que es el vector 2, 3 y el transformado del 0, 1 es el 1, 1. Así que vamos a sustituir por eso. Me queda 3 por el 2, 3 más 4 por el 1, 1. Haciendo esta cuentita me queda 6 más 4, 10. Y acá me queda 3 por 3, 9. 9 más 4, 13. Por lo tanto, el transformado del 3, 4 es el vector 10, 13. Y esto es lo que me estaba preguntando el problema. Obtuve la imagen bajo T del vector 3, 4. Es el vector 10, 13. Lo mismo tengo que hacer en inciso B. Me dice obtener la imagen bajo T de cualquier vector XY. La idea es la siguiente. Lo mismo de antes, yo tengo una base de R2, en este caso es la información que me da. ¿Qué hago? Tengo un vector genérico XY, lo escribo como combinación lineal, encuentro el alfa y el beta. En este caso, el alfa me va a dar X y el beta me va a dar Y. Reemplazo en la combinación lineal, es decir, reemplazo el alfa que encontré, el beta que encontré, aplico transformación lineal, uso las propiedades de las condiciones de transformación lineal y con ello voy a encontrar el transformado de un X y cualquiera. Obviamente, ese transformado va a quedar dependiendo de X y de Y, pero esa es la idea. Cuando ustedes hagan la cuentita les va a quedar que el transformado de XY es el vector 2X más Y, 3X más Y. Esto en realidad lo que yo logro hacer con esta información es justamente encontrar la transformación lineal. Fíjense, si yo reemplazo el 3, 4 me debería dar 10, 13. Reemplacemos a la X por 3, a la Y por 4. Me queda 2 por 3, 6. 6 más 4 me da 10, que es que yo obtuve acá. Acá me queda 3 por 3, 9. 9 más 4, 13, que es lo que yo obtuve acá. Esto es válido para cualquier vector que yo considere o que yo tome. La misma idea va a ser para el ejercicio 6. Bueno, por acá dejamos cualquier inquietud, cualquier duda que haya quedado, pregunten en los horarios de consulta. Nos encontramos en el próximo video.